contra pronóstico y sin nadie esperarlo, el acusado se levantó parsimoniosamente de su silla y pidió al tribunal la palabra. El desconcierto fue total en la sala, pues se suponía que el juicio había llegado a su fin. Tan solo faltaban las deliberaciones del jurado y la sentencia del juez, y de repente, aquel anciano rompía por enésima vez las normas establecidas. No obstante, en un alarde de humanidad de cara a la galería, el juez le concedió la palabra mirando fijamente al abogado defensor, como recalcándole que si alguien en este mundo ostentaba claramente el don de la justicia y la bondad, ese era él y sus compañeros al frente de la Confederación. Godal, renqueante y casi sin aliento, subió al estrado ayudado por su abogado y, sacando fuerzas de donde no tenía, empezó a hablar con la mirada puesta en el horizonte. Nací en la tierra, como muchos de los presentes, pero a diferencia de los más jóvenes, yo todavía recuerdo cómo era la vida en ella. No tema, se dirigió entonces al juez. No voy a contar a estos jóvenes ninguna tremenda maldad. Solo les voy a hablar de lo bello, de lo que yo sentía cuando mis sentidos invadían mi alma, cuando todo mi vello corporal se erizaba por la dulce y húmeda brisa del mar, al acariciar mi piel mientras los rayos del sol invadían todo mi ser. Llegué a sentir en mi juventud el embriagador y fascinante calor humano que produce el contacto de los cuerpos. Ese calor que no solo te hace arder por fuera, sino también por dentro. Mis ojos vieron paisajes inimaginables en donde las montañas se separaban para formar valles repletos de agua y de vida, y en donde el verde de los árboles se mezclaba con el intenso azul que el cielo nos regalaba. Y mientras tanto, mis oídos se extasiaban con el pausado sonido de los riachuelos y el placentero trinar de los pájaros que te sugería que hasta la música formaba parte de aquel paraíso. Recuerdo que caminaba inmerso entre los sonidos del bosque, acompañado en todo momento por los delicados aromas de las flores en primavera, y mientras lo hacía, comprendía que la naturaleza me había regalado aquel día, aquel instante imperecedero que siempre formará parte de mí. Y de repente, sin darme cuenta, cerré los ojos y di vueltas sobre mí mismo. El leve y desconcertante, pero a la vez maravilloso mareo hizo que cayera de espaldas sobre la húmeda y fresca hierba que me cubría todo, y de inmediato empecé a volar. Sí, volé como un pájaro y como nunca antes hubiera imaginado. Volé por todo el valle, atravesando a mi paso cumbres nevadas y lagos de un azul intenso y espectacular, y seguí volando, divisando cientos de países con los ojos de la razón cerrados, pero abiertos de par en par los de la esperanza, esos que son capaces de imaginar un mundo sin armas, sin barreras, sin hambre y sin miseria. Así es. Imaginé un mundo al revés, un planeta limpio y solidario en donde los hombres no solo buscasen su propio beneficio personal. Sé que estaba soñando, despierto, pero soñando. Fueron quizá aquellas sensaciones narcotizantes que minutos antes habían despertado mis sentidos y lo mejor que hay en mí, las que probablemente alimentaran mis desvaríos. Pero aún así, he de deciros que por unos instantes me sentí el hombre más feliz sobre la faz de la tierra. Godal sabía que a pesar de los avances tecnológicos,
El ser humano en el fondo seguía siendo igual de incivilizado e insolidario como a principios del siglo XXI, cuando él nació. Pues en aquella época a casi nadie le importaba realmente si al otro lado del mar la gente seguía muriendo de hambre y enfermedades. Lo único que querían era no verlo, ya que de esa forma sus conciencias les dejarían dormir tranquilos hasta el final de sus días. La manipulación de sus mentes, pues, era algo a lo que la humanidad estaba dispuesta desde el principio de los tiempos, pensaba Godal. Tan pronto acabó de pronunciar sus palabras, una sincera sonrisa de bienestar invadió el rostro, en ese instante ya sereno y sin dudas, de su abogado defensor. Así era, su instinto no le había traicionado, pensó el joven letrado, pues sin ningún tipo de dudas y bajo su particular punto de vista, aquel hombre era inocente de los cargos de inmoralidad y maldad premeditada de los que se le acusaba. Quizá el veredicto final fuese de culpabilidad, pero en el fondo ya no importaba, pues a través de aquel juicio el joven abogado comprendió que se había encontrado a sí mismo. Había podido alejarse al menos por unos días de aquella manipulación a la que le habían sometido desde su infancia. Y por fin, después de muchos años, consiguió pensar de una forma objetiva e independiente, sin manipulaciones de ningún tipo, siendo capaz también de sopesar varios puntos de vista y finalmente poder decidir de una forma objetiva su propia opinión.